Vamos a ver ahora cómo es una reacción transfusional. Cometimos un error, no hicimos bien los análisis de los grupos sanguíneos, entonces vamos a ver qué puede presentar el paciente si le colocamos una sangre incompatible. Primero que todo, las aglutininas del receptor aglutinan los glóbulos rojos del donante, o sea, los atacan. Esa aglutinación hace que se formen como grupos espesos de glóbulos rojos que pueden taponar los vasos sanguíneos, los capilares. Recordemos que los glóbulos rojos miden 7 micras y el capilar solamente tiene 4 micras de diámetro. Entonces se pueden taponar los capilares. Esos glóbulos rojos aglutinados son atacados por los macrófagos del receptor. Los fagocitan, produciendo hemólisis de los eritrocitos. O sea, va a haber una reacción hemolítica. Ustedes saben que el término hemólisis quiere decir destrucción. Además, los complejos aglutinina-glutinógeno que se forman pueden obstruir los glomérulos renales y esto puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Los riñoncitos dejan de funcionar. ¿Qué va a presentar el paciente? Fiebre, porque hay una reacción de tipo inflamatorio con liberación de interleucina 1. Hay cefalea, hay hematuria, o sea, presencia de sangre en la orina debido a la hemólisis. Hay oliguria, o sea, disminución en la producción de orina por la insuficiencia renal aguda. Puede haber vómito. O sea que todo paciente al cual se le haya colocado una transfusión sanguínea, pues hay que vigilar estos síntomas en las horas siguientes a la transfusión. Entonces tienen que colocar en la historia clínica, en las órdenes médicas, por favor, vigilar la presencia de estos síntomas y avisar si se llegan a presentar. Vamos a ver ahora el otro sistema, que es el sistema RH. En la membrana de los glóbulos rojos hay 6 antígenos del grupo RH, que son el C mayúscula, el D mayúscula, el E mayúscula y el C, D y E minúsculos. Esos son los 6 antígenos que hay en la membrana de los glóbulos rojos del sistema RH. De esos 6, el más importante es el antígeno D mayúscula, porque es el que tiene mayor capacidad antigénica. O sea, es el que tiene mayor capacidad para desencadenar una reacción inmunológica. Entonces decimos que una persona SRH positiva cuando sus glóbulos rojos tienen en la membrana el antígeno D mayúscula y SRH negativa cuando no lo tiene. En este caso solamente hay 2 posibilidades. Mire que en el sistema ABO hay 4 posibilidades, aquí solamente hay 2. RH positiva que tenga el antígeno D mayúscula o RH negativa que no los tenga. El nombre de factor RH viene de este simpático monito que se llama el monito Rhesus. En él se llevaron a cabo las investigaciones para determinar la presencia de este antígeno. Entonces, en su honor se colocó el nombre, sistema RH, en honor al monito Rhesus. El 85% de las personas son RH positivas y el 15% son RH negativas. Por lo tanto, las personas RH negativas, como no tienen los glóbulos rojos, el antígeno D mayúscula, si entran en contacto con sangre RH positiva, van a producir aglutininas anti-D. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Pero en este caso, a diferencia del sistema anterior, aquí sí es indispensable que la sangre del receptor haya tenido un contacto previo con una sangre RH positiva. O sea, que la sangre de la persona RH negativa haya tenido previamente un contacto con sangre RH positiva para producir estos anticuerpos anti-D. Aquí sí tiene que haber el antecedente de una transfusión sanguínea. A diferencia del sistema ABO,
donde ya dijimos que la formación de la flora o la ingestión de alimentos que puedan contener el antígeno pueden activar el sistema sin que haya ninguna transfusión. Aquí sí es indispensable la transfusión sanguínea. Lo más común de reacciones que involucran al factor RH son las reacciones C en el embarazo, las reacciones transfusionales en el embarazo. Y se presenta cuando una dama RH negativa produce anticuerpos anti-D en un embarazo previo donde ha tenido un bebé RH positivo. Entonces vamos a ver cómo es que ocurre este fenómeno. Entonces vamos a ver cómo se forman las aglutininas anti-D, o sea, los anticuerpos anti-D. Si se le inyecta a una persona RH negativa, glóbulos rojos RH positivos, entonces mire lo que hace la persona. Va a empezar a producir anticuerpos anti-D, porque para ella es desconocido. La concentración máxima se alcanza más o menos a los 4 meses después que han ingresado los glóbulos rojos con el antígeno D mayúscula en su membrana al cuerpo de la persona RH negativo. Entonces aquí nos encontramos con una enfermedad que anteriormente era muy común, hoy es menos común, vamos a ver por qué, que es la eritroblastosis fetal. Pero todo médico debe tener claridad sobre esta patología. Es una enfermedad donde el feto y el recién nacido van a producir o van a tener aglutinación y fagocitosis de sus glóbulos rojos. Vamos a ver por qué se produce este fenómeno. Para que se produzca la eritroblastosis fetal es necesario que haya 3 condiciones. La primera, que el padre sea RH positivo. La segunda condición, que la madre sea RH negativa. Y la tercera condición, que el feto sea RH positivo. Si no se cumple alguno de estos 3 factores, no va a ocurrir la eritroblastosis fetal. Entonces no se les olvide, el padre tiene que ser RH positivo, la madre RH negativa y el feto RH positivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como la madre es RH negativa, sus glóbulos blancos no conocen el antígeno D mayúscula del sistema RH positivo. Entonces, como la sangre de la madre y el feto entran en contacto a nivel de la placenta, la madre va a producir anticuerpos anti-D, que a través de la placenta van a pasar al feto y van a producir la reacción de tipo transfusional, atacando los glóbulos rojos del bebé a través de la placenta. En el primer embarazo no ocurre porque recordemos lo que dijimos ahora, que para la producción de anticuerpos anti-D se requiere de una transfusión previa. En este caso es una transfusión a través de la placenta, o sea, no es de sangre externa, sino que la sangre del feto y la madre entran en contacto a través de la placenta. O sea que en el primer embarazo la incidencia de eritroblastosis fetal es nula. Ya en el segundo embarazo puede llegar a ser del 3%, en el tercer embarazo del 10% y en los siguientes embarazos ya es muy alto. Entonces yo les decía ahora que esta patología hoy en día no es tan común porque pues hoy en día las parejas regularmente no tienen más de 2 o 3 niños. Antes, donde las familias eran de 14, 16 personas, pues ahí sí se veía con mucha frecuencia la eritroblastosis fetal. ¿Qué efectos van a tener las aglutininas anti-D en el feto y en el recién nacido? Primero que todo, va a haber una aglutinación de la sangre de los glóbulos rojos del feto. Recordemos, las aglutininas anti-D pasan de la mamá al feto, van a aglutinar los glóbulos rojos del feto. Luego llegan los macrófagos, los ingieren, se los comen y eso produce hemólisis. Ustedes saben que la hemólisis libera hemoglobina y la hemoglobina, como parte de su proceso de desintegración, va a producir bilirrubina indirecta y esa bilirrubina indirecta pues le va a producir al niño ictericia, ¿verdad? Que ustedes ya saben bien ese proceso.
Es una ictericia de aparición precoz, aparece en las primeras 8 horas de vida extrauterina. Regularmente todo bebé tiene una ictericia fisiológica después de las 12 horas después del parto. Hay un poquito de hemólisis. Hay una anemia de tipo hemolítico. El bebé tiene hepatoesplenomegalia porque el hígado y el vaso participan en la destrucción de los glóbulos rojos. Puede aparecer una falla cardíaca del recién nacido que se llama hidros fetalis por la anemia aguda que tiene el bebé. Este niño, por ejemplo, nació muerto, es un mortinato por un hidros fetalis. Aparecen glóbulos rojos inmaduros en la sangre, por eso la enfermedad se llama eritroblastosis. O sea, aparecen eritroblastos, glóbulos rojos inmaduros en la sangre periférica. Y una de las complicaciones que es más temida, que es el kernicterus, que es la acumulación de bilirrubina en el cerebro, la cual puede producir rigidez, convulsiones y si el bebé no muere, pues retardo mental. Esta imagen que vemos aquí es la del kernicterus. Hola. Mire, este tinte amarillo aquí en los ganglios basales del cerebro se debe a la acumulación de bilirrubina. Esto se llama kernicterus y es una complicación muy grave de la eritroblastosis fetal. Por lo tanto, el mejor tratamiento de la eritroblastosis fetal es un buen control gestacional, donde ustedes le miden a la mamá, al papá, su tipo de sangre y pueden en un momento dado prever la aparición de la eritroblastosis fetal. ¿Cómo se previene? Cuando el primer feto nace en el primer embarazo, si el papá es RH positivo y la mamá es RH negativa, a la mamá se le coloca una ampollita que se llama antiaglutinina. O sea, es un medicamento que neutraliza los anticuerpos anti-D que ha producido la mamá durante el primer embarazo, para que en futuros partos pues no vaya a producir una reacción antígeno-anticuerpo. Esa antiaglutinina se llama Resumam y se le coloca después del parto a toda mamá que haya tenido, que sea RH negativa y haya tenido un feto RH positivo. La otra parte del tratamiento es la fototerapia. Al recién nacido se le coloca en una incubadora con unos bombillitos que le den radiación de color violeta. Esta radiación de color violeta aumenta el metabolismo de la bilirrubina, lo acelera para que esa bilirrubina indirecta se pueda convertir en bilirrubina directa y se pueda eliminar del cuerpo. Y cuando estos métodos pues, no han servido, hay que hacerle una transfusión al bebé con sangre RH negativa. Recordemos que para que haya eritroblastosis el bebé tiene que ser RH positivo. Entonces se le coloca sangre RH negativa para que los anticuerpos que le transfundió la mamá no vayan a atacar su sangre. Entonces en los primeros días este bebé va a tener sangre RH negativa, pero luego va a ser reemplazada progresivamente, obviamente, por su sangre, que es la RH positiva. Pero ya en ese momento en que aparezcan los glóbulos rojos RH positivos, ya el bebé ha eliminado los anticuerpos que la mamá le transfirió. Entonces, esta sería como la última escala de tratamiento. Esta patología ustedes la van a ver en detalle en pediatría, la eritroblastosis fetal. Mire, este es un bebé que está en fototerapia. Es un método muy bueno, es uno de los grandes hallazgos de la medicina. Vamos a ver ahora, compañeros, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. En este caso, está involucrada también la inmunoglobulina G o la M, pero formando complejos antígeno-anticuerpo. Y esos complejos antígeno-anticuerpos se precipitan en el endotelio de los vasos sanguíneos o del tejido conectivo. Ese depósito de esos complejos va a activar la cascada del complemento. Como ustedes ya vieron la última clase, desencadena una reacción inflamatoria que destruye los tejidos. O sea, en esta reacción de hipersensibilidad de tipo 3,
también hay una gran cantidad de destrucción a nivel tisular. Aquí la tenemos, complejos antígeno-anticuerpo. Ahí está. Estos son los complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en el endotelio o en el tejido conectivo de los órganos. Dos ejemplos de esta reacción de hipersensibilidad de tipo 3 son la glomerulonefritis aguda y el lupus eritematoso sistémico. Entonces vamos a hablar un poquito de las enfermedades autoinmunes. Básicamente aparecen cuando fracasa la tolerancia inmunológica, o sea, cuando el sistema inmunológico termina atacando lo propio, o sea, no hay respeto a los órganos propios. Este proceso es más común en el envejecimiento, pero paradójicamente las enfermedades autoinmunes son más comunes en personas jóvenes. Entonces, en este caso, la persona va a producir anticuerpos que atacan los propios órganos. Es otro dato importante que la mayoría de las enfermedades autoinmunes habitualmente comienzan con una infección. Puede ser una infección de tipo viral o una infección de tipo bacteriano. Al parecer, los antígenos que contienen los virus o las bacterias pueden tener algún parecido con los antígenos que tienen los órganos propios del cuerpo, y eso haría que el sistema inmunológico se equivoque. Es una teoría, pues, del origen de las enfermedades autoinmunes. Aquí tenemos, este es un depósito de antígeno anticuerpo en el glomérulo, mire. Entonces todo de color amarillo, son complejos antígeno anticuerpo a nivel glomerular, o sea, en el riñón. Y aquí tenemos complejos antígeno anticuerpo en el endotelio de los vasos sanguíneos. Esta es una lista de enfermedades autoinmunes. Aquí pues no solamente están las del grupo 3, las del tipo 3, sino que tenemos de los otros grupos. Ya vimos, por ejemplo, el hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, veíamos que es una reacción de tipo 2. Tenemos la diabetes insulino dependiente, que vamos a ver ahorita que es una reacción de tipo 4. Pero aquí en el tipo 3 tenemos la miastenia gravis, también es del grupo 2. Del grupo 3 sería la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente a nivel de los miembros inferiores, una polineuropatía desmielinizante. Analicemos el lupus eritematoso sistémico, que es, digamos, la enfermedad tipo más característica de la hipersensibilidad de tipo 3. La persona empieza a notar que en la cara, después de la exposición al sol, aparece esta zona de eritema, o sea, de color rojo, rosado, que tiene como la forma de las alas de una mariposa. Por eso se llama eritema en alas de mariposa. Aparecen artralgias, dolores articulares, inflamación de las articulaciones. La persona puede notar cambios en el estado de conciencia, de inflamación a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales, y finalmente puede haber una insuficiencia renal debido a los depósitos antígeno-anticuerpo a nivel glomerular, a nivel del riñón. Otro ejemplo de enfermedades autoinmunes de tipo 3 sería la glomerulonefritis postestreptocócica, que esta es muy común en los niños. Después de una infección estreptocócica, el estreptococo es una bacteria, sobre todo a nivel de la piel, el niño empieza a presentar hematuria, o sea, orina con sangre, oliguria, o sea, orina muy poquito, puede tener edemas en la carita, en los miembros inferiores,
Y si ustedes le toman la presión, porque a todo niño hay que tomarle la presión también, van a encontrar hipertensión arterial. Esta sería la glomerulonefritis postestreptocócica, que es otra enfermedad tipo 3, de hipersensibilidad de tipo 3. Miren, este es el eritema en alas de mariposa de una niña, del lupus eritematoso sistémico. Mírenlo aquí, esta niña bonita, tiene ese eritema en la carita. Aquí lo ven muy bien en el caso de un niño. Este es el eritema en alas de mariposa, aquí se ve, aquí menos notorio, pero se alcanza a ver. Este es un signo muy característico del lupus eritematoso sistémico. Esta es una persona de piel más oscura, se ven como manchas hiperpigmentadas. Pueden aparecer úlceras a nivel de la boca, miren. Esta sería la inflamación a nivel de los dedos, es muy común en los dedos de la mano. Estos son complejos antígeno-anticuerpo en la sangre, en los capilares. Aquí vemos las lesiones de los dedos de las manos. Mire que hay edema a nivel articular. Característicamente, cuando hay eritema en las manos, en el lupus eritematoso, las zonas de las articulaciones permanecen de color normal. Se afecta el resto de la falange, pero la zona articular se ve de color normal. Esto es muy característico del lupus eritematoso, compañeros. Aquí se ve muy bien. Mire que la zona articular permanece de color blanco, pero de resto la mano se ve de color rojo. Se puede ver este fenómeno que se llama de Raynaud, donde hay una falta de vascularización en la parte distal de los dedos. Entonces puede haber necrosis a nivel del tejido. Eso se llama fenómeno de Raynaud por una vasoconstricción intensa. Esta es otra enfermedad autoinmune que se llama esclerodermia, que también es una reacción de tipo 3, donde hay una atrofia del tejido celular subcutáneo. Entonces la piel se torna como esclerosa, como endurecida. También puede haber fenómeno de Raynaud en esta patología, en la esclerodermia. Esa es otra reacción de tipo 3, se llama vasculitis necrotizante. Mire que aparecen estas manchas de color morado y la piel sufre, hay zonas de necrosis. Vasculitis necrotizante. Esa es otra enfermedad autoinmune de tipo 3, se llama dermatomiositis. Aparece este eritema de color morado en los párpados que se llama eritema en heliotropo, que es muy característico de la dermatomiositis. Todas estas patologías ustedes las van a ver en detalle más adelante. Aquí sencillamente lo que quiero es que nos quede claro cómo es una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Esta es la artritis reumatoidea, donde hay una gran deformación de las articulaciones secundaria a la reacción inflamatoria. Esto se llama deformación en cuello de cisne, que es muy común en la artritis reumatoidea, en las manitos. Vamos a ver ahora las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4. Entonces recordemos que esta reacción de hipersensibilidad es la más demorada. Esta puede aparecer mucho tiempo después de la exposición, incluso varios días, inclusive meses después de la exposición, y esta es mediada por linfocitos T. Tanto linfocitos T colaboradores como linfocitos T citotóxicos. Aquí la tenemos, miren. Reacción de hipersensibilidad de tipo 4 mediada por linfocitos T. En este grupo vamos a encontrar las alergias a nivel de la piel por exposición prolongada. Por ejemplo, los cosméticos.
La persona que durante mucho tiempo se aplica un cosmético, con el tiempo empieza a notar que en la zona donde se aplica la loción o el rubor o el colorante va a notar inflamación. O la persona que tiene su anillito de matrimonio y con el tiempo el dedito se le empieza a inflamar. Hay una planta que es la hiedra venenosa que con mucha frecuencia produce reacciones de hipersensibilidad de tipo 4. En este grupo están también el rechazo a los injertos, o sea, la aloinmunidad. Está la tuberculosis. La reacción al bacilo de la tuberculosis es una reacción de tipo 4. Y está la diabetes mellitus tipo 1, donde hay una destrucción de las células beta del páncreas, también por efecto de los linfocitos T. Esta es la hiedra venenosa, mire, la persona hace contacto con esta plantica y con los días empieza a aparecer esta reacción inflamatoria en la piel. Aquí en el valle tenemos la pringamosa, que es otra plantica que con mucha frecuencia da reacciones de tipo 4. Esta es la reacción a la prueba de la tuberculina, que cuando sale positiva, más de 10 milímetros de eritema, pues también es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Este es el granuloma de la tuberculosis, o sea, la reacción inflamatoria que produce el bacilo de la tuberculosis es un bacilo intracelular, también es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, porque es mediada por linfocitos T. Aquí tenemos la hiedra venenosa que después de una exposición repetida, pues va a producir esta dermatitis que ustedes ven aquí. Bueno, sobre los complejos mayores de histocompatibilidad, pues ya hablamos la clase pasada, que son grandes proteínas que hay en la membrana de las células y es lo que le da la identidad, digamos, molecular a cada célula. Es lo que permite que los glóbulos rojos reconozcan una célula como propia o como extraña. Estos complejos mayores de histocompatibilidad. Entonces vamos a hablar un poquito de los injertos, del trasplante de tejidos y órganos, compañeros. Entonces, todas las células del cuerpo tienen antígenos en su membrana que al ser trasladadas a otro organismo potencialmente pueden ser atacadas por el sistema inmune del receptor. Entonces vamos a ver qué tipos de trasplantes existen. Tenemos en primer lugar los autoinjertos, que consisten en trasladar un tejido de una parte del cuerpo de la persona a otra. Por ejemplo, cuando hay quemaduras extensas de los brazos, de la mano, de la cara, pues lo que hace el cirujano plástico es trasplantar un tejido, una piel de una zona que habitualmente está oculta por la ropa, la región glútea o la parte inferior de la espalda, es trasladado a la zona de la piel más expuesta. Eso se llama un autoinjerto. Como este tejido forma parte del cuerpo de la misma persona, desde el punto de vista inmunológico es muy aceptado. Es simplemente cambiar de sitio un tejido en el cuerpo de la persona. A veces se ha hecho trasplantes, por ejemplo, de un dedo del pie para reemplazar el dedo pulgar de la mano, que es un dedo muy importante para hacer la pinza, que es una de las funciones más importantes de la mano. Tenemos el isoinjerto, que es un trasplante de un gemelo univitelino a otro. Hablamos de gemelos univitelinos, los que vienen de una misma placenta, del mismo óvulo y el mismo espermatozoide. Como la información genética es muy similar, pues entonces los tejidos son muy bien tolerados también desde el punto de vista inmunológico, en el caso del isoinjerto. El aloinjerto, que son los trasplantes más comunes, que es trasplantar un órgano o un tejido de una persona a otra, de un ser humano a otro ser humano. Eso es aloinjerto.
Cuando el trasplante se lleva a cabo de un familiar de primer grado a otro, es muy bien tolerado. Decimos que familiares de primer grado son los padres, los hermanos, los hijos. Aquí tenemos a Samuel Kunz, quien hizo el primer aloinjerto en el año de 1961. Forma parte de la historia de la medicina. Y tenemos los senoinjertos con X, seno. Seno quiere decir extraño. Es trasplantar un órgano de un animalito a un ser humano. En este caso, pues como la información genética es un poco más diferente, es muy mal tolerado. Últimamente se están haciendo trasplantes de cerdos a humanos que han sido muy bien tolerados. Esos senoinjertos se están experimentando actualmente. Estos fueron los primeros trasplantes realizados. Por ejemplo, el primer trasplante de corazón lo hizo el doctor Christian Barnard en 1964 en Australia. Le trasplantó el corazón de un primate a un ser humano. La persona murió a las 24 horas más o menos por el rechazo al tejido, pero fue algo pionero en la medicina, en la historia de la medicina. Lo que queremos que hagan ustedes. Los aloinjertos más comunes son piel, riñón, corazón, hígado, médula ósea, pulmón. Aquí en el Valle, en la Fundación Valle de Lili, pues todos los días se hacen este tipo de trasplantes. Ustedes van a tener la oportunidad de conocer a fondo este tema, que es muy importante para la medicina del siglo XXI. Entonces, la gran pregunta en la fisiología de los trasplantes es cómo evitar el rechazo a los trasplantes. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una tipificación de los complejos mayores de histocompatibilidad. Entonces, se toman células del donante y del receptor y en el laboratorio de histopatología pues van a analizar esos complejos mayores de histocompatibilidad para ver qué similitud puedan tener. Si se parecen mucho, pues se prevé que el trasplante puede ser bien aceptado. Si son muy diferentes, pues entonces se prevé que el trasplante no va a ser bien aceptado. Esto es lo que se llaman estudios de histocompatibilidad que se hacen antes de llevar a cabo el trasplante. Lo otro que se hace es suprimir un poquito a las células T antes del trasplante. Más o menos 1 o 2 semanas antes de llevar a cabo el trasplante, al paciente se le colocan medicamentos que supriman a los linfocitos T, que ya vemos que son los responsables del ataque al órgano trasplantado. Se utilizan glucocorticoides, se utilizan citostáticos como la ciclosporina. Obviamente estos pacientes deben estar aislados porque al suprimir el sistema inmunológico quedan más expuestos a las infecciones. Bueno, y la última parte tiene que ver con la vigilancia inmunológica, compañeros. Decíamos en una de las clases anteriores que todos los días en nuestro cuerpo aparecen células cancerosas y sin embargo, pues pocas veces relativamente se convierten en verdaderos tumores. Eso se debe a que el sistema inmunológico está vigilando la aparición de estas células y cuando las detectan, pues las destruyen antes de que se puedan diseminar. Los tumores que se originan de virus son más fácilmente reconocibles por el sistema inmunológico. Por ejemplo, un ejemplo de este tumor sería el cáncer de cuello uterino. Entonces, en ese caso, el sistema inmunológico lo detecta con mayor facilidad. El problema es que hay células cancerosas que tienen en su membrana muy poquitos antígenos tumorales. Esas células pues van a pasar desapercibidas por el sistema inmunológico. Veamos esta figurita para que lo entendamos.
Aquí tenemos, este es un linfocito T citotóxico, o sea, un CD8, y esta es una célula tumoral. Mire, compañeros, que esta célula tumoral tiene muchos receptores en su membrana, o sea, tiene muchos complejos de histocompatibilidad de clase 1, que son los que reconocen los linfocitos T CD8, ¿verdad? Entonces, esta célula es muy susceptible de ser destruida por el linfocito T. Pero a medida que el cáncer progresa, esta célula, mire compañeros, va perdiendo receptores. O sea, se va haciendo más indiferenciada. En la medida en que se hace más indiferenciada, al linfocito T le va a costar mucho más trabajo reconocerlo. Y esta célula puede pasar desapercibida para el sistema inmunológico, o sea, no es atacada. Por eso uno de los campos de investigación hoy en día para el cáncer es colocarle marcadores celulares a estas células para que puedan ser reconocidas y atacadas por el sistema inmunológico. Recordemos que esos marcadores se llaman opsoninas y es un campo de investigación hoy en día en la oncología, en la ciencia del cáncer. Una aplicación importante de la inmunología es la vacunación, ¿verdad? Vacunación se llama inmunización activa, porque consiste en exponer el sistema inmune de una persona a un antígeno proveniente de un agente patógeno. O sea, es estimular el sistema inmunológico contra determinado antígeno específico. Esto va a inducir una inmunidad adquirida o adaptativa para ese antígeno. Eso es lo que pretendemos con las vacunas, ¿verdad? Aquí tenemos, si el agente patógeno virulento, o sea, en toda su potencialidad entra al cuerpo, pues obviamente va a producir una enfermedad. Pero si tomamos de ese agente patógeno un antígeno y ese antígeno lo alteramos, o sea, lo atenuamos, se lo podemos inocular a la persona. Lo mismo si le mermamos capacidad virulenta. Al mermarle capacidad virulenta, se lo inoculamos a la persona y vamos a inducir una inmunidad activa. Por lo tanto, si ese mismo germen entra en contacto con la persona en un futuro, pues ya la inmunidad activa lo va a neutralizar y no va a haber enfermedad. Esto sería lo que se pretende básicamente con la vacunación. Las vacunas, pues, algunos consideran que son el mayor logro médico en la historia de la humanidad. Y esto, pues, realmente ha aumentado mucho la expectativa de vida para el ser humano.